En este tercer video de semana 7 compartiré con ustedes la temática vinculada con el teorema del factor. Acompáñenme. Vamos a dar inicio con una actividad de exploración. ¿3 es factor de 9? Claro que sí, ¿verdad? Porque si nosotros realizamos el proceso netamente de factorización, 9 factorizado es 3 por 3, donde vemos claramente que 3 es uno de los factores, ¿sí? 3 es factor de 9, claro está, en la factorización. Y el otro procedimiento equivalente es mediante el proceso de división, ¿verdad? Que si nosotros dividimos 9, ¿verdad? Que sería en este caso el dividendo, y 3 sería el divisor, a la hora de dividir 9 entre 3, el cociente es 3, ¿sí? Pero también notamos que el residuo de esta división es 0. Y eso se cumple siempre que una expresión es factor de otra. Para que sea factor, el residuo debe ser siempre 0. Para que sea factor, porque de tal manera que a la hora de reescribir ese dividendo, esta expresión en este caso quede como uno de los factores. Esa es la condición indispensable, ¿verdad? Que el residuo debe dar 0. Por ende, entonces, concluimos lo siguiente. El teorema del factor lo que nos dice es que un polinomio, para que sea factor de otro polinomio, llamémosle p de x, es factor si y solo si su residuo es 0, ¿sí? Como lo vimos en el caso anterior. Ahora, voy a compartir con ustedes algunos ejemplos vinculados con el teorema del factor. Desarrollaremos los siguientes ejemplos. ¿Es x menos 1 factor de x al cuadrado menos 1? Como lo vimos anteriormente, tenemos dos procedimientos equivalentes. Para verificar si una expresión algebraica es factor de otra, eso implica que a la hora de factorizar, ¿verdad? El x menos 1 debe ser un factor. Y en este caso lo podemos notar, ¿verdad? Si el x al cuadrado menos 1 lo factorizamos por diferencia de cuadrados, sus factores serían x más 1 y x menos 1. En efecto, notamos que x menos 1 es un factor, ¿verdad? Es una de las expresiones que multiplicada con x más 1 nos genera este dividendo. Entonces, sería verdadero, ¿sí? Por el proceso de factorización, ¿verdad? Porque ahí vemos claramente que x menos 1 es un factor. Pero también lo podemos desarrollar mediante el proceso de división, a través de la división sintética. Entonces, ahorita lo vamos a desarrollar también por el proceso de la división sintética. Vamos a desarrollar nuestra división y vamos a asumir que este es el dividendo y este es el divisor. Y decimos x al cuadrado menos 1 entre x menos 1. Este sería dividendo y este sería el divisor. La expresión que vamos a comprobar si es factor siempre es el divisor. Entonces, en primera instancia, para hacer la división, el dividendo, que es este que está en el lado izquierdo, hay que ordenarlo y completarlo. En este caso no está ordenado porque es de grado 2, debe tener 3 términos y solamente tiene 2. Entonces lo vamos a completar y decimos x al cuadrado, luego le falta el término lineal, entonces lo que le falta se completa con 0x, ¿ya? Y luego el término constante. Ya está ordenado el dividendo. Ahora ya ordenado, bajamos los coeficientes. 1, aquí hay un 1, luego 0, luego menos 1. Y luego la línea vertical para la división y la horizontal para la suma. Igualamos el divisor a 0 y nos queda que x es igual a 1 y este 1 es el divisor de la división sintética. Bajo este 1 y 1 se multiplica por este 1, queda 1. Luego se hace la sumita, 0 más 1 queda 1. Volvemos a hacer lo mismo, 1 por 1 queda 1 y 1 menos 1, 0. Este último resultado, recordemos, es el residuo de la división. Como el residuo nos da 0, ¿qué implica si el residuo es 0? Decíamos que para que sea factor, el residuo de la división
debe dar 0, ¿sí? Y en efecto el residuo es 0, entonces, ¿qué vamos a concluir? Por lo tanto, ¿es factor? Claro que sí, es factor porque el residuo nos dio 0, ¿verdad? Decimos que entonces le damos un cheque, ¿verdad? Porque el residuo es 0. Es verdadero. O sea, no importa el método, al final llegamos a la misma respuesta. Es factor. O lo hacemos por factorización, notamos que es factor, o por división y notamos que el residuo es 0, entonces es factor. Muy bien, ahora compartiré otro ejemplo. Supónganse que nosotros queremos comprobar si en efecto x menos 3 es factor Ahora, supongamos que debemos demostrar si x menos 3 es factor de este polinomio. Y lo vamos a desarrollar por el proceso de división. Entonces, lo primerito, vamos a identificar, este es nuestro dividendo, x al cubo menos 5x menos 1. Este es el dividendo. Y por lo tanto, este es el divisor. Siempre el de mayor grado es el dividendo entre el divisor, que es x menos 3. Y lo vamos a desarrollar mediante el proceso de la división sintética, es decir, demostrar que el residuo es 0 para que sea factor. Bueno, entonces en primera instancia vamos a completar y ordenar nuestro dividendo. Recordemos que este es el dividendo, el que está en el lado izquierdo. Como es de grado 3, debe tener 4 términos. No está completo porque solamente tiene 3. Entonces sería x al cubo. Luego le falta el término cuadrático, lo completamos con 0x al cuadrado. Luego copiamos menos 5x y menos 1. Y en efecto debe tener 4 términos. Y ahí están los 4. Entre x menos 3. Ahora el siguiente paso es, vamos a bajar los coeficientes del dividendo. Aquí hay un 1, aquí hay un 0, aquí está menos 5 y menos 1. Y ahora trazamos la línea vertical para la división y la horizontal para la suma. Igualamos entonces el divisor a 0. Y tenemos que x es igual a 3. Y este valor es el divisor de la división sintética. Bajamos ahora el coeficiente principal y este 1 multiplica el 3 porque es parte del cociente. Cociente por el divisor. Y nos queda 3. 3 más 0, 3. Y ahora 3 por 3 es 9. 9 menos 5 es 4. 4 por este 3, por el divisor, 4 por 3, queda 12. 12 menos 1 queda 11. Y este 11, recordemos, el último resultado es el residuo. Como el residuo en este caso no es 0, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Es factor o no es factor? No es factor, ¿verdad? Para que sea factor, recordemos, el residuo de la división nos debe dar 0. Entonces concluimos, por lo tanto, es falso, ¿verdad? No es factor. Por lo tanto, x menos 3 no es factor de x al cubo menos 5x menos 1. Recordemos, para que sea factor, el residuo estrictamente debe darnos 0, ¿verdad? Hay que llegar al último resultado de la división sintética. Entonces, si el residuo no es 0, concluimos siempre, por favor, no se les olvide concluir. No es factor, ¿verdad? Porque el residuo es distinto de 0. Y ya con este ejercicio concluimos el tema del teorema del factor. Muchas gracias por su atención.